A propósito de que termina el año escolar, hay un tema que es bastante sensible para la familia venezolana y tiene que ver con el acoso escolar. No sé a ciencia cierta si se trata de una visibilización mayor a propósito de los casos que hemos venido viendo en redes sociales o si efectivamente hay un fenómeno social en los niños y adolescentes venezolanos que los motiva o que los conlleva a estos episodios de violencia. Según el Ministerio Público, durante todo el 2022 se contabilizaron 321 casos de acoso escolar denunciados de forma oficial. Hay un dato bastante relevante sobre esto y es que aún no existe una legislación que esté en curso, que esté realmente establecida, razón por la cual todos estos delitos que por ejemplo en el 2022 fueron señalados, pues fueron realmente imputados o tuvieron una conclusión judicial bajo otras figuras judiciales, el caso de agavillamiento, lesiones, riñas. Lo cierto es que es bastante lamentable, esto es un tema muy sensible y que a pesar de que no exista hasta los momentos una ley denominada acoso escolar, sí deja grandes secuelas. Citamos algunos datos bastante relevantes y es que según el King's College of London hay evidencia científica que los niños que son víctimas de acoso escolar pueden tener consecuencias no solamente emocionales sino orgánicas hasta 40 años después. Estos son datos que nos deben hacer reflexionar y sobre eso tenemos hoy una interesante conversación, un sensible caso que en la opinión pública de Barinas tuvo bastante renombre, como fue el caso donde unos adolescentes en una referida institución educativa privada, tras haber participado en un challenge de TikTok, en este caso lamentablemente fue así. Un niño que participó inocentemente en este tipo de juegos y resultó con lesiones físicas. Sobre esto estaremos hablando con la representante de este jovencito, ella es Carolina Romero, quien es la madre de este adolescente que aún es menor de edad, un caso que a propósito de la pandemia tuvo un seguimiento bastante pausado por razones obvias de la paralización de los procesos judiciales, pero que ya al 2023 tuvo una conclusión judicial. Así y sobre eso queremos conversar contigo. ¿Qué ocurre en el seno de una familia cuando hay un acoso escolar y hay un daño físico, emocional y familiar para todo ese núcleo? Bienvenida, Carolina, gracias por acompañarnos y gracias por acceder a compartirnos tu historia. Gracias, primero que todo gracias por la invitación. Para mí es súper importante, más allá del caso que sucedió con mi hijo, es llamar a la reflexión, es poder aportar el grano de arena que nos corresponde por responsabilidad social, porque muchas personas deben saber cómo sucede esto en las familias, qué consecuencias hay, no solamente para las personas, para aquellos que son víctimas, sino también para los que ejecutan, tanto los retos como todo lo que sea acoso escolar como tal, que parecía inofensivo para muchos o juegos, pero realmente no lo sé. Háblanos de tu hijo, ¿cómo es su personalidad? Él ingresa en este colegio, cuando ingresa él es muy callado y él tiene esa tendencia, él es muy maduro, es bastante centrado, él sociabiliza, o sea, si le hablas, él no tiene problemas con llegar a los sitios, integrarse, pero en este caso particular, en esta institución sí hay un tema, y en muchas instituciones está sucediendo, sí hay un tema cuando llegan personas, alumnos nuevos, tratamos de que él pudiera ser de alguna manera aceptado en los grupos para los trabajos, se les notificó, en este caso al colegio, ellos dicen que tienen maneras de cómo integrar, que ellos los rotan de grupos para que ellos... Para lograrlo. Y en caso de mi hijo, pues independientemente que fuera así, en este caso no le funcionó. No se había integrado plenamente. No, ya llevaba tiempo, entonces... ¿Qué tiempo tenía ya en este colegio? Tenía un año y medio antes ya, y estaba funcionando todo como si todavía acabara de entrar. Dando propiamente el día del episodio, entiendo que estaban en clase de deporte, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ese día estaban en clase de deporte, en ese momento tengo entendido que los sacan a la cancha, no está el profesor, porque el profesor creo que estaba en una actividad en otro sitio y quedan los alumnos en la cancha. Estaba un grupo, la mayoría estaban en las gradas, aparentemente estaban con lo del reto de TikTok. Y hago un paréntesis, el reto de TikTok en cuestión
Es el reto en el cual se colocan dos estudiantes, rompecráneo. dos jóvenes a los lados, el que está en el medio dicen que todos van a brincar, hacen varios intentos. De hecho, podemos allí ejemplificarlo, ¿no? Todos brincan, pero ya en el tercer intento entiendo que le meten el pie Así para es. que la persona que está en el medio Claro. caiga. Para poderlo ejecutar, la persona que va en el medio no debe saber. No debe saber Obviamente, qué va a pasar. Claro, qué va a pasar. Le hacen simulacro de que es un baile o de que simplemente es brincar, pero finalmente las personas que están en los laterales, que son dos, en el momento en que la persona se eleva con las dos piernas y brinca, le meten el pie al mismo tiempo para que caiga de espalda. Por eso que se llama rompecráneo, porque son golpes secos de espalda. Entonces ahí la idea de eso es grabar, hacerlo viral. O sea, ¿Qué eso, te cuenta tu hijo de ese día, de ese momento? Lo que me cuenta es que él no sabía, él no se imaginaba la magnitud de esto. No porque- había visto eso por las redes. No, él no lo había visto, él no tenía ni siquiera descargada la aplicación en ese momento. Ya lo habían hecho con otros alumnos, con otros compañeros, pero como ellos sí sabían, entonces estaban como prevenidos, pues. Mi hijo no estaba prevenido, no estaba tampoco en el grupo porque estaba con otro amigo aparte, con otro compañero de clase aparte. Entonces él no estaba al tanto, no estaba ni siquiera tan cerca para saber ¿Cómo era el cómo juego? era. Cuando él lo llaman, él ve todo el salón, o sea, ve mucha gente y le dicen que es un juego. Y él me dice a mi mamá, ¿cómo me voy a imaginar yo que estando todo el salón, prácticamente, casi todo el salón, iba a ser de esa magnitud? No se lo imaginó. Entonces, por eso es que en el video que salió y se hizo viral en el 2020, se ve claramente cuando él le explican, pero omiten que le van a meter el pie. Y fue así tal cual. Y bueno, y fue cuando él dice que no se imaginó. Él me dice que no se imaginó, o que por mucha imaginación, o sea, por favor, que tuvieran todos de acuerdo, él no puede Fíjate que entender me eso. llama mucho la atención esa reflexión que él hace de que al ver todo el grupo, a pesar de que en este Claro. caso no eran sus amigos, porque no era un grupo No, donde no, él estaba claro. Compañero de estudio. compañero de estudio, era el grupo con el cual pues compartía solo clases, que a él le llama la atención que ninguno lo ninguno lo advirtió, no. ninguno hizo una alerta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando él ya cae? ¿Lo socorren? ¿Cómo es la situación allí? ¿Qué te cuenta de eso, de ese Cuando momento? él cae, él dice que queda aturdido porque el reto en sí no les salió en el momento como estimaban, que era meter el pie al mismo tiempo. Hubo uno en el video que se aprecia que mete el pie luego de que Tarde, lo hace el medio primero, tarde. Entonces eso hace que él caiga de medio lado. Afortunadamente. Claro, si lo hace al mismo tiempo cae hacia atrás, pero lo hace de medio lado y cae sobre la cadera, el brazo y parte De la cabeza. La cabeza, sí, claro. Entonces se queda aturdido, ¿no? Que él dice que se sintió aturdido. Ahí lo auxilian para llevarlo hasta la grada. Obviamente primero en el video se ve claramente que ahí está la burla, las risas, asumían que era un juego, Él no asumió que era un juego porque no estaba jugando con ellos. O sea, para decir como tal, accedió fue en ese baile porque lo llaman y Sí, algo del momento. sí, yo le dije, pero ¿por qué accediste? Me dice, porque pues me llamaron, lo vi como un baile, como estaban todos, y me decían, pero dale, dale. Entonces, y parte de los que yo conozco y con los que hablaba, conocía a todos porque es del Y no salón, eran ajenos a él. pero con los que hablaba, él dice que le decían, dale, y él accedió. Entonces, pero que no se imaginó, pues. Ahí ¿Qué? lo llevan hasta la grada. ¿Qué lesiones físicas tuvo? Tuvo fractura en la muñeca, tuvo obviamente el golpe de la cadera y en la cabeza, pero eso inflamación. Y bueno, pasaron otras cosas detrás de lo que es ese video que se dio en esa oportunidad, que tiene que ver con la forma como se dio todo eso, que para mí como madre también es una de las partes más duras. En ese caso te refieres al contexto, ¿no? La situación en Sí, el lo que momento. sucedió después del video, o sea, la reacción de los compañeros, lo que yo llamo la parte humana cuando algo sale mal, qué hacer cuando algo Entonces, sale mal. ¿te solidarizas o no te Exacto. solidarizas? Entonces, lo que sucedió luego del video es lo que a mí aparte de lo que sucedió, lo que me impactó más. Pero bueno, que son. Y creo yo que eso es parte de la reflexión, ¿no? Sí. El hecho de poder analizar nosotros como padres
qué información están llevando nuestros hijos, qué valores, qué hace que un niño se preste para jugarle una broma pesada a otra, o que diga, no, mira, no lo hagamos, o por lo menos voy a advertirlo de lo que pueda pasar, sino que todos como que se dejan llevar por el furor, la adrenalina, la burla, la emoción. El tema de los likes, el tema de la viralidad. Vamos a hacer viral este video. El tema de, es un tema de la presión social también, a su vez de no desencajar en el grupo. Claro, ellos claramente sí admitieron que la intención era grabar y la viralidad. Sin embargo, obviamente no digo que fueron ellos exactamente los que lo subieron, no sé quién subió la pista sobre eso. Sí, pero hago la acotación porque no se vaya a pensar que estoy directamente diciendo que ellos lo subieron a las redes. No sé quién lo hizo. ¿Cuál es tu reacción cuando te enteras? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué se siente cuando te dicen que tu hijo lo tumbaron, se rieron, el video lo subieron, mucha gente se rió? Claro, mucha gente se rió. Cuando yo el video lo vi fue luego, no lo vi inicialmente. Cuando me llaman del colegio, yo no sabía la magnitud de lo que había pasado. Luego de eso, cuando llego, lo veo golpeado, evidentemente, y veo a los alumnos a los lados, y la coordinadora. Me explican más o menos lo que pasó, pero todavía no con tanto detalle. Cuando empiezo a escuchar que los mismos muchachos empiezan a contar cómo fue, qué sucedió, empiezo a entender un poco más. Y esa fue la parte que me impactó. Mi hijo estaba en ese momento sentado aturdido. Él lo que decía era que, él lo que le respondía a ellos era que eso no era que él no estaba jugando, que eso no era un juego. Entonces, mi reacción sí me impactó muchísimo. He tenido tendencia siempre a ser muy positiva, muy creyente de esperanza en el país, en los jóvenes, en muchas cosas. Y para mí en ese momento, así las personas venían y me dijeran cosas negativas en general, que he trabajado con personas con emprendimientos y eso, y yo siempre con mensajes positivos. Pero cuando esto me pasa, fue como si yo me di cuenta que tenía como la esperanza puesta en estos jóvenes, como que los que se estaban levantando. Y me dolió, yo dije, bueno, lo de mi hijo, pero también al mismo tiempo me estaba doliendo la situación. Claro, la situación, que yo dije, que está pasándoles por la cabeza para llegar a este punto. ¿Sentiste rabia, deseos de tomar acciones como madre? Imagino que son muchas emociones encontradas, sin decir cuáles, sino muchas emociones. Sí, muchas emociones, pero sí te digo específicamente que yo sé que a nivel de padres, madres, pudiera sonar extraño, pero odio o rabia no. Una tristeza, mucha desilusión. Rabia en ese momento no sentí impotencia. Todavía no había visto el video. ¿No lo habías visto? No había visto el video todavía. Y todavía sabía, pero por encima las cosas. ¿Qué pasa cuando ves el video? Días después es que veo el video. Me hacen llegar el video. Y cuando lo veo, pero no me avisaron ni siquiera que me lo iban a enviar. Fue sorpresa. Estaban reenviando el video, no sé, a mí me llegó el video reenviado. Fue una cadena. Sí, entonces cuando lo veo, yo sentí que ni fuerza en las piernas, porque no se puede nadie imaginar lo que es no poderte traspasar por la pantalla para decirle, para proteger a tu hijo. O sea, puede decirle, ya tú saber que agarrarlo. Detener que no suceda. No podías hacer. Entonces, eso me llevó a mí. Primero que todo, en ese momento yo no sentí ni las piernas. Yo estaba sentadita sola en la defensoría afuera esperando que me atendieran cuando recibí el video. Imagínate. Me tocaba pasar, pero estaba en ese momento sola. Cuando yo veo el video, yo quedo callada y yo me paro, y no sé la expresión de mi cara cuando me vio la defensora estudiantil. Lo que me dijo fue: ya usted vio el video. Yo no podía ni hablar. Fue fuerte en ese momento, y luego de eso, pesadillas en la madrugada, me despertaba llorando. Por eso es que te digo, el impacto es para el que le hacen, pero para la mamá, para el entorno, para la familia, esto no es un juego. Los retos de TikTok, el bullying, el acoso, no es un juego. La parte emocional es afectada,
hay muchas áreas que son afectadas. No es así como cuando te decían, porque yo Para también la he leído mamá, mucho en las para redes el- que te dicen, pero es que, como antes, Ajá, a mí me hacían y yo estoy aquí bien. Antes chalequeaban y no Sí, le pasaba no, nada. ahora- La generación de cristal. Claro, la gestión de cristal, pero es que ahorita es totalmente diferente, en muchos sentidos, es diferente también. Aparte que están las redes, o sea, no hay límite, no Además hay que límite. qué difícil es, o sea, o qué fácil es emitir un juicio de valor cuando no es tu Claro, hijo. cuando no es tu hijo. Ya cuando hay un tema de planificación, esto no puede ser visto normal. No es coincidencial que ocurra, o sea, no es Claro, casual. no. El tema de los retos en las redes no es cualquier cosa. Por este reto también fueron en Caracas, hubo un chico que murió, también que se estudiaba, este chico estudia cuarto, quinto año, algo así en Caracas, fue reciente al caso de mi hijo. Entonces, ¿cómo va? Yo siempre decía, cuando me decían, pero bueno, pero ¿por qué lo tomas así? ¿Pero por qué yo le digo, si es un juego? Yo le dije, vayan a decirle eso a la mamá del muchacho que murió. Que murió. Afortunadamente, en el caso de En tu mi hijo, caso, no. el brinco, o sea, el Claro, cayó- él cayó de medio lado. Pero no podemos llamarle juego a lo que no es juego. No ¿Cómo lo manejaron es. esta situación a nivel psicológico? Cuéntanos cómo lo abordaste, qué tan afectado estuvo tu hijo en ese momento, qué sentía. Sentía obviamente la decepción, la impotencia y el tratar de entender, o sea, por qué. Él no lograba entender en esos momentos. Hoy en día, ¿Cuál es su visión ahora? claro, hoy en día, no, él está enfocado en estudiar, se ha preparado muchísimo. Pero ¿cómo lo ve Eh, ahora? Como eso que no entendía en ese momento, ¿cómo lo analiza ahora? Él no analiza como, porque también se ha trabajado con él en ese sentido, a nivel psicológico, a nivel espiritual con Dios, que hablarle a través de la Biblia de cómo Dios, de cómo pudiéramos reaccionar nosotros humanamente ante las situaciones, cuando queremos muchas veces, quizás en situaciones que sintamos que es injusta, querer tomar justicia por nuestras manos, pero eso no es lo que dice en la palabra de Dios, ni es lo que a Dios le agrada, así nos sintamos agredidos. Hay una manera diferente, porque así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, tenemos que tener el cuidado de tenerla con los demás. Y esa es la parte difícil de Sí, cuando esto sucede. de tomar calma y Claro. analizarlo así. Claro, cuando esto es que es el saber de que estos chicos adolescentes que hicieron eso, pero mi hijo también ha sido adolescente. Entonces, la pregunta es hasta qué punto uno hasta el último día de la vida de uno va a cometer errores. La misma misericordia que uno quiere que tengan con los hijos de uno con los hijos de los demás. Esa fue la tarea que tuvimos, tanto el papá de mis hijos como yo, en la forma de abordar esto. No podíamos abordarlo desde las emociones, que obviamente, lo que me comentaste inicialmente, todo lo que se puede producir en esto, que si son rabia, que voy a hacer tal cosa, no. En el caso de nosotros no. Cuando empezamos a ver que hubo esa viralidad, empezamos a ver la carga de sentimientos de rabia, en general sin siquiera saber. Sin conocerte, sí. Claro. Entonces nosotros nos apartamos, fue decisión nuestra, apartarnos y bueno, con mi esposo decir no podemos, tenemos que pensar con claridad. En estas cosas sabes que hay consejos buenos, hay consejos no tan buenos. Hay que te dice, yo haría esta Hay gente que cosa. apoya de manera buena y gente que yo haría, Da yo malas haría, ideas. claro, y son más las que no Claro, deberían porque hacerse, somos humanos y las claro, emociones claro, nos claro. dominan. Pero si fuera mi hijo, y hubo esa tendencia inicialmente a juzgarnos a nosotros como padres por no tomar justicia por nuestras manos. Entonces, asumimos el riesgo de que la gente pensara como pensara, pero yo le decía a Dios que así como yo estaba teniendo misericordia en ese momento, al no reaccionar desde mis emociones, porque me dolía mucho, y era la misma que yo quería que tuviera con mi hijo al momento que él fallara. ¿Qué pesadillas tuviste? Me despertaba llorando, era un tema que como cuando corres, cuando tenía mucho que ver con eso,
Ansiedad. Sí, era un tema era intranquilidad, era un tema de correr, de atemorizada. Tenía mucho que ver con la parte de lo que era miedo, con la parte de lo que era, pero salieron obviamente a relucir en el momento en que ya yo empiezo a... ¿Cómo te sientes hoy en día? Yo vi el video, si te soy sincera, a pesar de que fue viral y todo, lo alcancé a ver esa vez, lo alcancé a ver luego como hasta la mitad, porque después como madre tú no tienes ni siquiera estómago para poder ni siquiera entender eso, no da. Entonces, ya después no lo vi más. Como madre, hoy en día siento que no puedo resolver el tiempo para proteger a mi hijo, pero siento la responsabilidad con los hijos de los que me rodean, de poder hablar de un tema que aunque no es cómodo, no lo es. No quiero que le suceda a nadie más. Y no quiero que le suceda a nadie más es que ni siquiera a los que hicieron eso, que pueden tener hermanitos también, vecinos. O más adelante enfrentarse a una situación. Cuando tengan hijos, porque también algún día van a tener hijos. Entonces, porque la idea es dejar un presente de alguna manera, porque es que hasta que no pase, la gente no toma conciencia. No lo siente. Claro, no lo siente. Entonces, el hecho de que se pueda, de que tú puedas saber, de que los que nos rodean puedan saber, hace que puedan alertar a sus hijos, hacen que puedan entender ellos mismos hasta qué punto pueden suceder estas cosas. En este caso de lo que sucedió en el seno de tu hogar, vamos a ver también un poco sobre la parte legal. ¿Cuáles son los mecanismos desde tu experiencia a los que se puede acudir? ¿Qué ocurrió con ese caso? O sea, ¿cómo concluyó? Se hizo la parte básica, que es la formular la denuncia, los organismos atendieron el caso. Una de las primeras cosas que me dicen es que independientemente de que como padres, cuando suceden estas situaciones, como padres, no formules la denuncia por cosas que, déjalo así, no importa, eso se arregla. El Estado venezolano es garante de hacer cumplir la ley de protección hacia niños, niñas y adolescentes. Eso hace que aunque el padre o la madre no denuncien, el Estado venezolano puede intervenir y puede tomar cartas en el asunto, así los papás no estén de acuerdo en hacerle seguimiento. Okay. Es que obviamente tú, si vas a hacer la denuncia inicial, chévere, vas a hacer la denuncia de la Defensoría Estudiantil, Fiscalía, 6CPC interviene Defensoría, las defensorías todas interviene el SEGNA. Cuando lo toma la Defensoría Estudiantil, en el caso de que suceda en una institución pública, privada, todos los organismos se activan en pro de solucionar el caso. Cuando hay viralidad o cuando hay un tema de redes sociales, como en estos casos, que es público y notorio, el Estado venezolano puede accionar actuar sin que los padres tan siquiera digan algo. Sí, te confieso que hubo un tiempo que yo pensé que eso había quedado así. De hecho, cuando eso inicialmente se da, la de la denuncia, los organismos se movieron impresionantemente, los llevaron a charlas en el 6CPC, los organismos fueron hasta el colegio. O sea, sí hubo, sí hubo atención en ese sentido. Les dieron charlas, les hablaron a todos en general, a los compañeros en general. Luego de eso, pasa la pandemia, yo no sabía que lo habían reactivado, si te soy sincera, no sabía que habían reactivado el caso. Cuando me avisan, me avisan el año a mediados, finales del año pasado, me avisan que el caso lo había tomado otra fiscal y que estaban reactivando todos los casos que habían quedado parados por pandemia y que dentro de los cuales estaba el caso de mi hijo. Entonces, que ya habían sido notificados las otras personas imputadas, imputados siendo menores, fueron imputados, y que, bueno, que eso iba a una audiencia preliminar, que es donde, tipo juicio, que es donde sientan a las partes, donde se ve si admiten los hechos o no los admiten. Entonces, qué difícil es lo que tú dices, ¿no? Que no solamente el afectado es quien recibe la lesión, sino también todo lo que se desencadena en el entorno del niño que hace el juego de TikTok o que golpea a otro. Todas las familias se afectan de alguna manera, independientemente de que estén de un lado o del otro, se afectan. La idea es, obviamente, que haya una objetividad al momento de corregirlo. Una sensatez. Una sensatez, claro, un tema de conciencia. Revisando parte de algunos antecedentes de casos que, bueno, están llevados ya por las autoridades venezolanas,
Por ejemplo, para casos similares a este que estamos conversando el día de hoy, se maneja, por ejemplo, órdenes de presentación a las instancias judiciales correspondientes. Esto sería, por ejemplo, en ese caso, una limitante. Un chico que, por ejemplo, deba asistir regularmente, tener un orden de presentación, si podríamos decir ese término, de manera secuencial, semanal, cada 15 días, mensual, es un obstáculo para su ritmo de vida. Sí. Le colocan la sanción que corresponda de acuerdo a lo que el juez haya visto y decida y haya escuchado, y de acuerdo a los hechos, obviamente. Pero si la incumplen, ¿qué pasa? Si la incumplen, liberan orden de captura, liberan orden para meterlos presos. ¿Te imaginas? Entonces, privarlos de libertad. Eso es una consecuencia a la que nadie quiere estar expuesto. Yo creo que, bueno, esto es un tema tan sensible, tiene tanta lectura. De hecho, hay muchos artículos que citan estos casos de acoso escolar que cada vez son más frecuentes. No todas las personas denuncian, deben ser mucho más. A pesar de que son numerosos, son muchos más los que no se conocen. Es más común de lo que creemos, y es muy común que la familia se sienta asustada o quizás lo pase por debajo de la mesa. Por eso quisimos conversar contigo, Carolina, porque, bueno, sabemos que eres un ejemplo en cuanto a cómo manejaste la situación. No sabía a ciencia cierta cuál había sido tu interpretación de los hechos, y bueno, te felicito, porque uno como madre realmente lo más natural a la reacción humana es llenarnos quizás de una emoción negativa, de querer tomar acciones que a la larga pues no son coherentes ni sensatas, a pesar de que el calor de la sangre te pida hacer otra cosa. ¿Qué le dices a una mamá que tiene un niño, por ejemplo, que viene recibiendo maltrato, que viene recibiendo? ¿Cuál es tu consejo, no? El llamado a todos los padres es que no pasen por alto nada de lo que vengan sus hijos a comentarles. Por lo general dicen, no, pero no le prestes atención, presten atención. Ese no le presten atención no cabe en esta situación. Si les dicen que alguien los está molestando, si les dicen que no tienen grupo donde estar, no victimizarlos o lo que llaman generación de cristal, de que no se los pueden mirar porque entonces quieren acusar. No, si es hablarles desde fomentar la seguridad en ellos, pero también de saber que hay deberes, pero también tienen derechos. A los organismos, si te soy sincera, como madre y como ciudadana y parte de lo que sucedió en este caso, creo que deben abocarse más. Sé que están ya en Caracas y que está el Ministerio Público abocándose más al tema del acoso escolar, pero sí, eso si no se hace desde la empatía, si no se hace desde como verlo desde la barrera, si no se integran, si esto no sale más a la luz, entonces somos partícipes del bando el bando contrario, el bando que no aporta, el bando que no suma. La idea es que se hagan reformas, se hagan leyes, se hagan estrategias. Estos adolescentes o estos niños todavía no tienen una madurez emocional, y para eso estamos los adultos, más allá de juzgar, más allá de señalar, más allá de querer culpar o castigar, es justamente prevenir, el poder evitar, el poder tener herramientas para poder evitar y dárselas a ellos. Creo que hay mucho por hacer. Y bueno, con estas grandes reflexiones, Carolina, quiero agradecerte tu tiempo. Gracias. Sé que es un tema sensible, créanme que me costó concretar esta entrevista por ese mismo tema, porque sé que está muy vigente. De hecho, la imputación del caso acaba de ocurrir. Reflexionar sobre el papel que tenemos como padres al vigilar el contenido que ven los niños en el teléfono, hacer realmente un apoyo emocional, a acompañarlos y por supuesto trabajar de la mano con las instituciones educativas y el apoyo de las autoridades que deben finalmente, bueno, construir herramientas para que este tipo de situaciones no pasen, y si pasen puedan tomarse los correctivos a tiempo. Y no llamarle juego a lo que no es juego. Yo señalo a los que le hicieron eso a mi hijo. No lo señalo, no me agradó, no estoy de acuerdo, sí me corre sangre por las venas, sí me duele mi hijo. Pero como te digo, lo que le pido a Dios es que así como se tuvo misericordia con ellos, lo tenga con mi hijo para cuando él falle. Como madre, es lo que le digo a todos los padres. Cuando pasen situaciones así, trabajen de las cosas del corazón, desde lo que a Dios le agrada. Gracias, Carolina. Gracias por abrirte y contarnos nuestra historia, tu historia, que es nuestra historia, porque bueno, en Barinas fue un tema bastante sensible. De hecho, muchísimas personas se preocuparon, y bueno, creo que esta entrevista va a ser bastante aleccionadora y con un mensaje bastante hermoso, trabajado desde la espiritualidad, desde los valores, y bueno, creo que es lo que le hace falta al mundo. Y muchos preguntarán que por qué no había hablado antes.
pero es que todos estaban muy eufóricos en ese momento y no era prudente. Llegó el momento de hablar. Llegó el momento de Y fue hablar. hoy. Gracias a ti por la invitación. Mejor imposible la persona que me la hizo. Gracias, Carolina. No, a Bueno, ti. nosotros nos reencontramos en otro momento, con otra historia, con otro tema de actualidad. Gracias por habernos acompañado.